Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Ya saben que como cada miércoles nos damos cita en este espacio para ahondar en temas tan importantes como por ejemplo el de hoy. Vamos a hablar de la salud. A todos nos interesa conocer, por ejemplo, que hay una nueva oncóloga en el Hospital Universitario, cuáles serán los presupuestos para el 2018 o cómo va el funcionamiento o la implantación de la nueva clínica de radioterapia que se espera tener en Ceuta. Estos son algunos asuntos, pasando por cómo está la situación en general de la sanidad ceutí. Vamos a hablar de todos estos temas con Fernando Pérez Padilla. Muy buenas, bienvenido, director del Ingesa. Encantada de tenerle con nosotros. Decíamos que bueno, pues que hay muchas novedades, ¿no?, en torno a todo en la sanidad ceutí. Sí, bueno, la sanidad avanza muy rápido y difícil es no encontrar novedades. Pues en ellas ahondaremos, como por ejemplo, y si quiere empezamos por la que sucedía esta misma mañana, una campaña que se presenta para la detención precoz del cáncer de colon. Una campaña dirigida a todos los ceutíes porque a veces prevenir es curar y ese también es un lema de la sanidad. Sí, lo que ocurre es que vamos a empezar, que es lo que se recomienda, con una horquilla de edad comprendida entre los 65 y los 69 años. Generalmente comenzaremos llamando a las personas que tienen 69 años, luego 68, 67, hasta cubrir este espectro. Creemos que es una campaña importante, porque en estos tiempos que corren ha avanzado la sanidad de una forma increíble, sobre todo avances tecnológicos, avances científicos. Las farmacias, bueno, pues se están inventando y se están creando nuevos fármacos, ¿no?, muy específicos. Esto es positivo en todo caso, ¿no?, siempre sí, para el usuario, ¿no? Y que tienen menos efectos secundarios, también muchas pruebas complementarias, exploraciones. Bueno, pues sabemos como el TAC, la resonancia y otras muchas, cada vez más complejas, que hacen diagnósticos más precisos y tienen menos irradiación, por ejemplo. Todo eso supone un incremento de costes económicos. Y bueno, pues sabemos que la tendencia hoy en día es que a la hacienda pública gastemos, los que gestionamos ese dinero, lo gastemos lo más eficientemente posible. Por eso este tipo de convenios que se hacen entre administraciones, por ejemplo, como es el caso de Ingesa y la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma, son tan importantes para hacerlo de manera eficiente y que llegue con calidad al máximo número de usuarios. Que esto es lo que se pretende. Y hablando, bueno, por ejemplo, de lo que sucedía esta misma mañana, haya habido otra novedad también recientemente en el hospital, una novedad muy demandada. Yo antes de entrar en la entrevista le comentaba al director, le decía a Fernando Pérez Padilla que la entrevista que le hicimos nosotros hace una semana escasamente a la nueva oncóloga, pues había sido vista por más de 35.000 personas, ¿no? Y bueno, un número muy elevado, no recuerdo ahora, superaban o llegaban casi al 1.000.000 de personas que le daban me gusta y sobre todo mensajes de enhorabuena, de bienvenida. ¿Cómo está esta situación en cuanto a facultativos en el Hospital de Ceuta? ¿Qué es lo que ocurre en torno a todo este tema? Porque contamos ya con una nueva oncóloga, ya le digo que con muy buena bienvenida por parte de todos los ceutíes, pero bueno, no sé si hay otras especialidades que también quedan ahí pendientes por cubrir. Tenemos una carestía de médicos que se está haciendo ya crónica, sobre todo lo que se refiere a especialistas. Y bueno, pues desgraciadamente es difícil conseguir que vengan a nuestra ciudad, a nuestro hospital. Las razones son variadas, pero lo cierto es que no hay especialistas en paro. O sea, no es un problema de que no quieran venir aquí por una razón concreta, sino que generalmente suelen elegir hospitales de referencia importantes, en los grandes hospitales de las grandes capitales, donde ellos pueden desarrollar su actividad científica, su actividad investigadora y su actividad, lo que es la asistencia sanitaria propiamente dicha, pues en unas condiciones superiores, puesto que pueden ver más casos, un abanico más amplio. Por investigación, quiere decir, más que investigación, por ejemplo, también. Entonces, formación, docencia, o sea, hay muchos apartados que, lógicamente, los hospitales de nuestro nivel no pueden competir con los de primer nivel. Y eso ocurre en toda España, quiere decir, todos los hospitales que tienen un carácter, digamos, comarcal, pues no pueden competir con los grandes hospitales y se encuentran con este problema. ¿Se han planteado ustedes algo para paliar esta situación? Respecto a Ceuta es importante decir que si bien hay una carestía de especialistas y que se está haciendo crónica, no es lo mismo según qué especialidad. Por ejemplo, oncología, solo hay 2 oncólogos y son necesarios los 2.
se jubiló el doctor Ballesteros Sí. y en poco más de un mes se ha cubierto la plaza, quiere decir, como si hubiera ido de vacaciones. Incluso hemos sido criticados por la tardanza, bueno, sé que, pero son plazas importantes como la psiquiatría infantil, que creo que estuvo 3 meses sin cubrirse, o sea, son un periodo de tiempo razonable. Pero ya hay, ¿no?, psiquiatría infantil. Y ya hay psiquiatría infantil, es decir, aparte del trabajo que nosotros realizamos, nos implicamos incluso personalmente, y ahí meto a toda la dirección médica, en cubrir aquellas especialidades que sí son relevantes en el sentido de que no se pueden cubrir de otra manera. Hay otras especialidades en las que hay varios especialistas, como medicina interna, y entonces, bueno, pues si falta uno, entre el resto de plantilla puede cubrirlo. No es lo idóneo, pero digamos, se puede sacar el trabajo adelante. Y, bueno, pues, y luego está el tema de que a veces que por circunstancias tienen que ser trasladados fuera de nuestra ciudad, cuando no se puede cubrir una patología. Esto entiendo que también forma parte del trabajo que se realiza desde el INGESA. No sé si quieren reducirlo, si hay alguna manera, si es implantando más médicos con especialidades. Bueno, la cartera de servicio, la cartera básica de servicio, que es toda la asistencia que tenemos obligación de dar a los pacientes en toda España. Esto es una cartera del Ministerio de Sanidad y es de obligado cumplimiento para todas las comunidades. Aquellos hospitales, en este caso Ceuta, que por ser pequeño no puede disponer de todas las especialidades, lo que obliga a la ley es a que esa asistencia, para estar en igualdad con el resto de ciudadanos del territorio español, se le dé en otro centro. Eso ocurre en cualquier ciudad pequeña o un pueblo, pues con determinadas especialidades, o por ejemplo cirugía cardíaca, pues se debía al hospital de referencia que está en otra localidad a los kilómetros. Son cosas muy puntuales, no muy precisas. Aquí pasa lo mismo, con la característica que tenemos el estrecho, y el estrecho a veces se cierra, y el estrecho es penoso, porque no es lo mismo un vehículo rodando por una carretera que un barco con los inconvenientes que todos conocemos. Esa es la peculiaridad de Ceuta. Estamos trabajando, y es una de nuestras prioridades, le puedo adelantar. Estamos trabajando muy duro, hay varias propuestas encima de la mesa y yo creo que la solución será un poco de cada una de ellas. Por ejemplo, traer especialistas a que pasen aquí la consulta, que pasen por ejemplo en Cádiz, la pasen aquí aunque sea un día a la semana, con lo cual ahorraríamos muchos de esos viajes. También que nuestros especialistas se formen en hospitales de referencia y vengan con esa formación y puedan aquí dar esa asistencia. Este, por ejemplo, sería el caso de la hemodinámica. La hemodinámica es una de las asistencias sanitarias que tenemos más volumen en cuanto a pacientes que tenemos que desplazar fuera del centro. ¿Hemodinámica? ¿Qué es exactamente la hemodinámica? La hemodinámica es lo que conocen como cateterismo, vale. que es aquel paciente que derivan tiene a Cádiz normalmente, ¿no? Exactamente, tiene una angina de pecho, entonces tienen que ver cómo están sus coronarias a través de un catéter que se mete por la vida. Bueno, pues eso se llama hemodinámica, pertenece a la cardiología y hay ya cardiólogos especializados que se llaman hemodinamistas, son cardiólogos hemodinamistas. ¿Y podrían venir a Ceuta? Sí, la idea sería, por ejemplo, en este caso, que vale de ejemplo, sería montar aquí la unidad de hemodinámica, que nuestros cardiólogos se formaran específicamente en hemodinámica y que estuvieran tutelados probablemente por un hemodinamista que viniese a Ceuta, pues a lo mejor una vez cada semana, hasta que nosotros tuviésemos... No que nuestro cardiólogo estuviese... No, bueno, la soltura entiendo yo, ¿no?, a la hora de poner en práctica este tipo de... Fíjese, más que eso, que tengamos la plantilla cubierta, porque a mí me consta que muchos de nuestros cardiólogos ya saben hemodinámica y serían capaces de sacar la unidad adelante. Otra cosa son aspectos técnicos del día a día que a lo mejor, pero que estoy seguro que no sería este el problema, que no es por falta de formación en este caso, sino porque muchas veces se tendría que dejar de atender a otras personas para poder entrar en quirófano y atender esta necesidad de cada uno de los ciudadanos, y de ahí esta derivación al hospital de Cádiz, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues son soluciones que se está trabajando en distintas vías y que la solución que va a venir, porque va a venir seguro, pues ya digo, serán pues algunas exploraciones complementarias, vendrán los especialistas, otros serán los nuestros a formarse
hay un abanico importante de soluciones. Le tengo que preguntar por una cosa que es muy desagradable para todos los que lo escuchamos, no para quien participa en ello, y es de la violencia que padecen los sanitarios en numerosas ocasiones. No es una novedad, ha ocurrido en el Tarajal, ha ocurrido en numerosas ocasiones, hemos visto cómo los sanitarios se han manifestado en la puerta de los centros pidiendo, bueno, pues que esto no ocurra. Yo entiendo que la solidaridad de la mayoría de los ciudadanos la tienen, porque entendemos que estas no son las vías, las formas ni las maneras. Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que pasa? ¿Y qué medidas se pueden tomar? Hace unos días conocíamos una sentencia, pues 2 años de prisión, pero bueno, lo cierto es que estas cosas pasan. Sí, es un problema, yo pienso, de educación. Y cuando digo educación, quiere decir desde un niño es pequeño, pues necesita recibir una educación, y a veces pues la sociedad no somos capaces de dar esa educación pues, por motivos que a veces se escapan incluso a mí, porque no soy de asuntos sociales, no tengo, pero probablemente ahí radique el problema. Ya una vez identificado el problema y analizada la causa, hay que poner soluciones. Yo ya las dije públicamente y lo que puedo avanzar, cómo están las soluciones que se propusieron. Por ejemplo, hemos solicitado ya para los presupuestos del año que viene una partida económica de manera que podamos poner botones antipánico en la zona de mayor casuística, también los arcos para detectar metales a la entrada de los centros de salud. Los centros sanitarios para ser realista, no se puede hacer en todos los centros porque eso es un desembolso económico que probablemente nos dirían que no. Entonces, como somos realistas y lo que queremos es llevar a cabo esto, comenzaríamos, por ejemplo, por urgencias del hospital, por el centro 3 del Tarajal, que es donde se produce pues, la mayoría de los conflictos, y también quizás en el servicio de urgencia de atención primaria. Lo que ocurre es que en este servicio, como pronto queremos cambiarlo de lugar, pues José Lafón estamos hablando, ¿no? José Lafón, correcto. Ahora ya también quería preguntarle dónde va a ir o qué van a hacer con él. Yo ya me he reunido, por ejemplo, con el personal de la zona 3, estuvimos el gerente, el director médico y yo, charlando con ellos, que nos transmitieran cómo veían ellos el problema, y les hemos solicitado, que ya en esta semana me lo tienen que dar, las propuestas que hacen ellos. Nosotros las estudiaremos conjuntamente con las nuestras, pues adoptaremos una serie de medidas, como pueden ser ordenar el mobiliario de las consultas de manera que tengan una vía de escape, darles formación para resolver estos escenarios de conflicto. A veces es muy importante, cuando tú detectas que una persona ya entra en un modo violento, agresivo o está inquieta, nerviosa, y tú intuyes que ya puede generar un problema, a veces la actitud, tanto en la comunicación verbal como en la comunicación no verbal, puedes conseguir atenuar ese estrés, o por el contrario, incluso si te provoca miedo y no lo disimulas, puede hacer que aumente el estrés. Bueno, todo eso se recoge por unos profesionales en unos cursos específicos que hay y que nosotros queremos dar a nuestros profesionales de todas las categorías, de manera bueno, pues que tengan una herramienta más de defensa. Bueno, está bien que los profesionales se formen, quienes también tendríamos que formarnos a veces somos los usuarios a la hora de llegar a cualquiera de estas consultas y lo que usted decía, ¿no? Entender cuál es la situación de espera, y esto lo digo yo porque es lo que escuchamos siempre, no todos los pacientes requieren del mismo tiempo y que bueno, pues a veces hay que esperar o a veces hoy pues no hay número y a veces la urgencia no está tal como sí, se dice, ¿no? Una urgencia. El 90% de los casos son personas drogodependientes y claro, tienen el freno corto. Y el perfil es el que usted comenta, ¿no? Entonces, como nosotros ya lo conocemos, yo he propuesto hacer un registro de estos pacientes, de manera que una vez que entren al centro de salud, por receta o por cualquier consulta, pues se tenga un especial cuidado a la hora de tratarlo de forma pues que se sientan también ellos protegidos, porque muchas veces es el miedo el que le lleva. No, si son drogodependientes, evidentemente son personas con una enfermedad mental, entonces, en la mayoría de los casos. Realmente, si ellos desde que entran por la puerta sienten que no son un número, que son una persona y que se les atiende, pues quizás rebajemos el nivel de conflicto. ¿No? ¿Qué presupuesto tienen para 2018? ¿Me habló usted de para el tema que... Bueno, pues si le digo que de 2017 no lo tenemos aún, y estamos en el mes de octubre, quiere decir, se ha ido, bueno, el gobierno dijo que se prorrogaba el presupuesto del año anterior, en este caso 2016,
En 2017 aún no tenemos el presupuesto, o sea que estamos trabajando con el mismo presupuesto de 2016, prorrogado. Sí es cierto que se aumentó una pequeña partida presupuestaria, que ya la anuncié yo en capítulo 1, que es nóminas, eso sí que nos ha llegado. Y para el 2018, bueno, esperamos que ya se puedan aprobar unos presupuestos que se hagan efectivos, porque si no, pues tendríamos que seguir contando con los mismos presupuestos de 2017, que a la vez son los de 2016. ¿Cuánto cuesta a los españoles que Ceuta sea una ciudad fronteriza? Sé que es una pregunta un poco directa, pero no sé si tienen hecho el cálculo de cuál es este coste, porque si tenemos una situación un tanto particular, estamos hablando de dinero, ¿cuánto cuesta? Pues entre 2 y 3 millones de euros al año. Anualmente, ¿no? Sí. ¿Y se les pasa factura? Se les pasa factura. Ahí tengo que decir que también ha habido novedades, porque estamos consiguiendo, claro, el trabajar con personas que no son de este país complica mucho el análisis, porque no siempre podemos contactar con ellos. Se detectó hace ya un año, a través del cónsul de Tetuán, al cual le agradezco muchísimo sus desvelos, y le tenemos que agradecer pues que hemos podido cobrar muchas de las facturas. Nosotros facturamos a todos los que generalmente asistimos en el hospital. Otra cosa es conseguir cobrar esa factura. Había una idea, al parecer errónea, en Marruecos, de que el hospital de Ceuta era gratuito, y no. El hospital de Ceuta atiende la urgencia, porque así lo marca la ley, pero eso no quiere decir gratis, luego se les pasa la factura. Entendían que no tenían por qué pagarla porque era gratuito, y desde el momento que se les ha notificado que sí tienen que pagarlo, ha habido un porcentaje muy importante, estamos hablando de más del 50% que han hecho efectivo el pago, con lo cual el capítulo que nosotros llamamos el cobro a tercero, sí, pues lo hemos visto incrementado significativamente, y hoy en día la factura se está reduciendo gracias a la implicación de las autoridades españolas en Marruecos, los cónsules, porque es a nivel de todo Marruecos, como las autoridades marroquíes, que también nos están facilitando la labor, y por lo tanto estamos pudiendo cobrar esas facturas que emitíamos y que antes pues quedaban ahí en el cajón. ¿Ha hecho esto que venga menos gente o sigue viniendo la misma de momento? No, vienen, la misma, ¿no? Vienen las mismas, y además no tienen inconveniente en pagar muchas veces, o sea que era un problema de comunicación, realmente, más que de no querer pagar. Luego sí, es verdad que hay personas que no pagan pues porque no tienen medios o desgraciadamente porque hay redes mafiosas por medio que son las que se encargan de cobrar. ¿Y cuál es la situación del copago hospitalario, hablando de temas económicos en Ceuta? El copago hospitalario hubo una enmienda a un Real Decreto y por lo tanto se tiene que aprobar en Consejo de Ministros. Aún no ha sucedido esto y por lo tanto se sigue realizando el copago en Ceuta. Antes le decía yo que teníamos que hablar de dónde se iba a buscar el José Lafón. ¿Tienen ya sitio? ¿Qué van a hacer con este servicio? Bueno, pues sí, tenemos sitio. En principio se hizo una prospección de varios lugares en Ceuta. Nos pareció muy oportuno que fuera a lo que es el edificio de la Mutua, en Otero, precisamente donde estaba antes ubicado el 061, pero no exactamente en el mismo sitio que estaba la primera planta, sino se quieren utilizar dos dependencias. Una es en la planta baja donde estaba antes rehabilitación, que ahí probablemente es donde vaya el SWAP. Ya hemos conseguido la cesión de los locales por parte de la tesorería. De hecho, ya puedo adelantar que ayer mismo firmé yo el documento de entrega y tenemos muy avanzado el proyecto porque un ingeniero nos ha hecho ya los planos con las necesidades que le transmitimos. Avanzado. Los mismos profesionales. Eso se ha enviado ya al gabinete técnico en Madrid y yo creo que el siguiente paso será que el gabinete técnico del arquitecto de Madrid, de Ingesa, baje de su conformidad y bueno, y ya pues todo el proceso administrativo de sacar los pliegos y demás. ¿Y el 061 se quedaría? No, el 061 se va también ¿También, al no? edificio, en completo, tanto la unidad móvil de emergencia, la ambulancia para entendernos, como el centro coordinador. ¿Y qué está pasando con el 061? Últimamente lo vemos en prensa, bueno, parece que no están muy contentos con el servicio de ambulancia, los profesionales. Vamos a ver, no son las noticias que yo tengo. Cuéntenos.
¿O solo es una parte la que se escucha? El 061 tiene pues una realidad que tiene muchos servicios, en los cuales pues todos los servicios demandan pues, más personal, más medios, más material. Lo que pasa es que cuando se tratan de temas sanitarios es verdad que todos parece que nos coge más el pellizco, ¿no?, en el estómago. ¿Qué ocurre en el 061? En el 061 hay dos cuestiones totalmente diferenciadas que pueden generar pues estas suspicacias. Por un lado, que es la realmente importante, que es la que a mí me preocupa, es la de los técnicos en emergencias sanitarias, para entendernos los conductores, sí, los que atienden antiguamente se llaman camilleros, ya no, porque tienen una formación, son técnicos en emergencias sanitarias. Este personal está trabajando con unos coches que realmente, pues, con el paso de los años se van deteriorando. Son coches ¿cuál es el problema? El problema es que aún se ha incrementado el transporte sanitario terrestre, en este caso, el uso de las ambulancias, tanto a la península como aquí en Ceuta, de forma exponencial. Estamos hablando de un 200% de incremento sobre lo que se firmó, digamos, en el convenio. Claro, esos coches están rodando muchos más kilómetros de lo habitual. Sí, con lo que esto conlleva, entiendo yo, de todo lo que son revisiones, entonces, y largo, etcétera. Lógicamente, las averías se producen con bastante frecuencia, eso es indudable. Otra cosa es que se solucionan con la misma rapidez que se producen, y eso nos consta porque cada vez que sucede una avería, nos manda a la empresa incluso la factura de que la han reparado. Con lo cual, nosotros poco podemos decir. Si todos los vehículos tienen pasada la inspección técnica de vehículos y la Consejería de Sanidad da el visto bueno, pues tenemos el certificado de sanidad, no debe haber ningún problema. De hecho, últimamente, en uno de los coches, precisamente de 061, la Consejería de Sanidad emitió un informe diciendo que había una serie de desperfectos en el mobiliario, por ejemplo, uno de los sillones, creo que tenía una raja, y que por lo tanto daba un plazo de 10 días para subsanar esas deficiencias menores que no impedían, además lo decía así, que no impedían que el vehículo pueda seguir funcionando, ¿no? Esas averías se subsanaron en el plazo que nos dieron y el día 2 de este mes pues dieron el certificado de aptitud. De eso se hizo pues una verdadera tragedia, ¿no? Y salieron los medios de comunicación y parecía que los coches, bueno, pues... Bueno, usted ya sabe que nos hacemos eco de casi todo, ¿no? No, me parece bien, pero sí, quiere decir que se agrandó mucho la noticia. Es cierto que hay un problema de base que supone mucho inconveniente, porque lógicamente las averías pues, no se producen cuando el coche está en el taller, sino se producen andando y muchas veces con pacientes. Que el problema, pues precisamente hoy mismo, tengo a la 1:30, he citado aunque nosotros cada 2 o 3 meses tenemos una reunión que se llama Mesa de Transporte Sanitario, que es una comisión donde nos reunimos, vemos y analizamos los problemas que surgen y damos las soluciones, pues he convocado hoy una comisión especial para tratar estos asuntos que creo que son de interés, y también la prórroga del próximo contrato, ¿no?, que sería el 31 de agosto. Eso es un problema que vamos a solucionar, porque probablemente vamos a sacar un nuevo contrato, y en ese contrato reflejaremos por las nuevas condiciones de servicio que se dan, o sea, ese incremento porcentual tan alto que se ha dado, y yo creo que esa es la solución. Y por otro lado, hay un sindicato, en este caso el Sindicato Médico de recién creación en Ceuta, si bien estaba antes, pero por razones que no vienen al caso, dejó de estar en nuestra ciudad, y ahora sí tiene otra vez representación, y ha venido con mucha fuerza. Su representante es miembro del 061, y yo pienso que conoce el 061 y bueno, pues está sacando un poco los pies de tiesto, porque no es real lo que está contando. De hecho, la coordinadora que ha salido publicado, que la habíamos cesado y tal, nunca ha estado cesada. Además no podemos, porque no tiene nombramiento. Ella está de forma voluntaria haciendo funciones de coordinación o de representación, y estamos muy contentos con ella y ella con nosotros, entiendo, y hemos charlado ayer mismo, la semana pasada, y ella misma se sorprendía, ¿no? Con lo importante que es la salud, entretenerse en estas cosas, yo creo que a los ciudadanos le tiene que sorprender, igual que me está sorprendiendo a mí cuando usted me lo está contando, ¿no? Sí, no, la realidad hablar de cosas que realmente, bueno, pues pueden ser muy poco trascendentales para los usuarios o poco trascendentales pues para cualquier ciudadano, aunque no sea usuario, ¿no? Y entrar
en estos dimes y diretes que poco afectan a la sanidad, cuando hay otros problemas seguramente mucho más importantes que usted podría atender en este sentido. De hecho, bueno, pues yo mismo pertenezco al 061, además soy de los que entraron en la primera vez y conozco muy bien el 061 desde su creación, y puedo decir que ahora mismo es un servicio privilegiado. Es un servicio privilegiado porque está gozando de, y no digo que no le falten a lo mejor recursos, sí, pero igual que en todos los servicios, pero ellos realmente están recibiendo un trato quizá algo preferencial, no por nada, sino por lo mismo que ocurre. Como yo conozco el 061 y sé la problemática que tiene, pues siempre trato de solucionar lo que conozco. Lo que no conozco, lógicamente, pues me queda un poco más lejos. De todas formas, es verdad que tenemos una sanidad gratuita, que esto no ocurre en todas las partes del mundo, que es una sanidad que podría estar seguramente en mejores condiciones, con algunos temas solucionados, como el tema que hemos hablado, ¿no? De que bueno, posiblemente pues, se puedan operar aquí ya nuevas o que vengan especialistas desde fuera. Pero tenemos que tener buen ánimo cuando acudimos al hospital, cuando acudimos a ver a los profesionales, le quiero decir, porque después de hablar con ustedes verá y dice, bueno, pues aquí hay carencia de esto, hay carencia de lo otro, pero en general podemos hablar de buenos rasgos o de buena salud de la propia sanidad. Bueno, yo voy a indicar dos cositas, si sirven de referencia. Una, yo llegué aquí a Ceuta en 1989, me siento caballa ya. Claro, tantos años, ¿no? Tantos años. Y entré a trabajar en el hospital, el que era Hospital de la Cruz Roja, que tenía Ingesa cedido, y bueno, si uno hace la comparación, pues en estos años la diferencia es terrible. O sea, ahora a veces se quejan porque en urgencia hay solo 6 médicos, en vez de 7 en alguna jornada. Y yo recuerdo que entonces era un médico de urgencia para todo el hospital, no para urgencia, para todo el hospital, a partir de las 3 de la tarde. No lo digo como comparación, no nos damos cuenta de las mejoras que se van produciendo, ¿no? Pero las mejoras han sido continuas, haya estado el gobierno que haya estado, la verdad es que la sanidad ha ido mejorando. Y el otro punto que quiero destacar, porque es hacer un poco de memoria de cómo evoluciona la sanidad y las prestaciones que tenemos hoy en día, que francamente somos probablemente el mejor hospital de nuestra categoría de España en cuanto a prestaciones. En eso hay que agradecer al gobierno el esfuerzo que ha hecho por la singularidad de Ceuta. Y no lo digo por decir, es que se puede demostrar con datos. Tenemos una cartera de servicios muy superior a la que nos correspondería por habitante. Eso es importante que se sepa. Y en segundo lugar, las encuestas que se hacen año a año de calidad, en este caso la encuesta de satisfacción del usuario que se vienen realizando en atención primaria, pues yo creo que son un dato objetivo que se hacen pues, con un rigor científico y al azar, y estamos superando el 80% todos los años. De hecho, este último año no recuerdo exactamente si era un 90 y tantos por ciento, 91, 92, 93%. Es decir, que la percepción del ciudadano de su sanidad es podría decir incluso que excelente, o por lo menos muy buena. Y yo me quedo con eso, más que con opiniones subjetivas, me quedo con encuestas con rigor y que hechas por los propios ciudadanos, por los propios usuarios. Hombre, yo lanzando a favor del equipo sanitario, es verdad que cuando hemos tenido que acudir en cuestiones personales, cualquiera de nosotros, la atención y el corazón, que esto también es importante, y la vocación que tienen los sanitarios que nos atienden en nuestra ciudad, es desde luego encomiable, es una maravilla. Esto lo digo yo, entiendo que habrá gente que igual se haya encontrado con otra situación que no sea así, pero no ha sido la de la mayoría de los que hablamos con ellos. Una última cuestión, no la he dejado la última porque sea importante, pero sí lo de la clínica de radioterapia, que no quiero que se nos pase antes de finalizar la entrevista. ¿Cómo está la situación? Pues... ¿Qué pasa? Esto sí que es verdad que es un tema que también ya le decía yo, que lo de la oncóloga había traído pues muchas reproducciones, además de la gente que nos ve a través de la televisión. ¿Cómo está la situación? Pues le digo que es que este viernes me desplazo a Algeciras. Ah, vale, porque estamos ahí ya, ¿no? Sí, quiere decir, tengo una nueva reunión, sabe que hace poco estuvimos en Málaga, sí. y tengo una nueva reunión con el gerente de la clínica Radon, ahora Genesis Care, para seguir, darle una vuelta de tuerca más a programar pues, la llegada a Ceuta de la clínica de radioterapia oncológica. Lo que quiere decir es que estamos en todos los asuntos, estamos trabajando, no son fáciles. ¿Que va a ser una realidad? Yo espero que sí, yo personalmente es una apuesta que hice
y hombre, me dolería mucho que no viniese al final. Yo desde luego no voy a escatimar esfuerzos, ni trabajo, ni quebraderos de cabeza para que esto se lleve a buen puerto. Pues yo le voy a reemplazar al viernes, le llamaremos seguro para preguntar cómo ha ido avanzando este asunto, a ver si usted nos puede ya adelantar alguna cosita más en positivo, porque es lo que siempre esperamos, claro. Lo que ocurre es que el viernes seguramente llegaré por la tarde. Bueno, yo le llamo y usted a ver qué me cuenta, ¿no? No, le digo que llegaré por la tarde, vale, la reunión por la mañana, sí. y luego probablemente tendremos una comida con otras personas, para seguir abordando una comida de trabajo para... Y por lo tanto, pues yo creo que... Bueno, pues hasta el cierre del informativo intentaremos conocer alguna cosita más, si no, pues bueno, pues para las próximas horas, que tampoco estaría de más. A media tarde sí, yo creo que ya... Que podremos tener alguna información, bueno, al menos avanzar alguna cosa en un tema tan importante como este, que también es cierto... pues yo espero que sí, que haya algún avance importante. Que interesa mucho. Hacía mucho tiempo que no se sentaba con nosotros, se lo agradezco mucho, porque el tema de la sanidad no es un tema fácil, es un tema, todo lo contrario, muy complicado. Es verdad que cuando afecta a la salud y cuando uno se encuentra mal, nunca busca el cobijo suficiente, ¿no? A pesar de, como bien decíamos, de los profesionales que hay en Ceuta y del interés que están poniendo en que todo esto se desarrolle. Entiendo que, entre otras cosas, con la mayor profesionalidad posible. Muchas gracias. Eso siempre. Muchas gracias. A usted por haber estado con nosotros y a todos ustedes también por habernos acompañado un miércoles más en este espacio. Nos vamos a ver la próxima semana, ya lo saben, ahondando en cuestiones. Hoy era la medicina, una cuestión muy importante. La próxima semana abordaremos otro tema de interés y que también sea actualidad. Hasta entonces.